Saludos a mis alumnos de contabilidad y de administración. En esta ocasión voy a enfocarme al módulo de remuneraciones del cuarto B técnico profesional y vamos a tratar el tema de la relación contractual, empleador y trabajador. Esta es una de las materias más, complejas dentro de lo que implica una relación consensuada entre un trabajador y su empleador. Así que es necesario que ustedes conozcan justamente esta materia, los argumentos legales que correspondan y de esta forma podemos hacer la siguiente parte con un trabajo más bien práctico, en la cual ustedes van a tener que redactar unos contratos, ¿ya? Pero para poder hacerlo correctamente debemos atender justamente a la clase relacionada justamente con los contratos de trabajo, ¿ya? No debemos olvidar que los contratos son solamente unos acuerdos, ¿ya? Acuerdos entre dos partes. Ahora, los acuerdos pueden ser tanto verbales como por escrito. Eso está en nuestro Código Civil. Pero la recomendación general, sobre todo en las materias contractuales, es que estos tengan que ser por escrito, ¿ya? Y por eso la importancia justamente de atender a las redacciones de acuerdo al marco legal vigente. Es la Dirección del Trabajo justamente quien tiene estas labores de fiscalización, que atenderá justamente los reclamos, donde también el empleador puede orientarse. Hay una página web donde efectivamente el trabajo de gestión, el trabajo administrativo, sobre contratos de trabajo, términos de relaciones laborales, el tema sindical, todos los temas relacionados con algunas cumplimiento de leyes sociales, me refiero al pago justamente de estas obligaciones previsionales, llámese AGP, llámese Sistema de Salud. Esta institución gubernamental es quien regula justamente esto, ¿ya? Bien, sin más que decir, vamos justamente a la clase propiamente tal. A ver, lo primero que tenemos que tener claro que para desarrollar la actividad empresarial se requiere del factor humano. Los empresarios tendrán que seleccionar y contratar al personal que precisen y con el que generar unas relaciones reguladas por el derecho al trabajo. Así aparecen las obligaciones y los derechos dentro del marco legal, obviamente, y de seguridad social que el empresario debe conocer. Debe conocer, por ejemplo, cuál es la carga social relacionada con la AFP. Y ojo, la AFP no está sola. La Asociación de Fondos de Pensiones trabaja con una entidad adicional que es el AFC. Los fondos de cesantía me refiero, ¿cierto? Y ahí hay una relación con el contrato de trabajo. Vamos a recordar un poquito que el fondo de cesantía está compuesto por un 3%. Y ese 3% también tiene una subdivisión, o se puede desmenuzar de acuerdo al tipo de contrato, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ok? Y eso corresponde justamente en un descuento que puede ser realizado al trabajador y que tiene que estar destacado justamente en su liquidación de sueldo, ¿ya? Eso, un pequeño ápice que se nos viene prontamente. Entonces, habíamos hablado justamente de la importancia del factor humano dentro de la empresa, ¿ya? Entonces, la norma básica en materia laboral es el Estatuto de los Trabajadores, ¿ya? En él se fija el marco general, los mínimos a los cuales los trabajadores no pueden renunciar. A ver, cuando yo le estoy hablando a usted del Estatuto del Trabajador, le estoy hablando del código. ¿Cuál código? El Código del Trabajo, estimado alumno. Ahí está el marco regular, ¿ok? Entonces, sin embargo, en cada sector de la actividad nos vamos a encontrar con ciertas particularidades en las condiciones de trabajo. Entonces, estas deben ser reguladas a través de otras instancias, como por ejemplo la negociación colectiva, ¿ya? La negociación, esta es entre el representante de los trabajadores y el empresario, o sus representantes también.
entonces que se desarrollarán en este caso lo establecido en la legislación vigente y cubrirán algunas lagunas no reguladas por ninguna otra norma. Entonces tenemos que tener claro que la relación laboral individual o colectiva se concretan con el propio contrato de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. A ver, una de las características dentro de lo que es el derecho laboral, derecho del trabajo, radica en la posibilidad de que los propios grupos profesionales, me refiero al empresario, a los trabajadores, ¿cierto?, creen normas de carácter general. Y esto se hace a través justamente de la negociación colectiva. Ese va a ser un temita, ¿cierto?, que nosotros vamos a tratar en un ratito más. Porque primero vamos a trabajar con el tema del contrato, pero de manera individual, contrato individual de trabajo. Lo primero que nosotros tenemos que entender, estimado alumno, es el concepto del contrato de trabajo. Lo que tenemos que saber es que es un acuerdo entre el empresario y el trabajador, por el que éste se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de una retribución. Esa retribución, mi estimado alumno, es el sueldo, que se va a estar representado en una liquidación de sueldo. ¿Okay? La liquidación de sueldo es el documento. La remuneración es la contraprestación, es el dinero que ustedes van a pagar. Así que no hay que confundir esas cositas. Las formas de contrato de trabajo, entonces, ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Está plasmado en el documento terminado del mismo nombre, contrato, que tiene que estar por escrito, es lo que se recomienda. Eso no quiere decir que en la eventualidad, ¿cierto?, se puede hacer de forma verbal. Pero lamentablemente el reconocimiento del acuerdo verbal no tiene ninguna injerencia dentro de los tribunales del trabajo. Tiene que hacerse de forma escrita. Ya, eso es importante. A ver, únicamente cabe hacer de forma verbal el contrato eventual debido a ciertas circunstancias de la producción de duración igual o inferior a 4 semanas. A ver, como le había mencionado anteriormente, se puede hacer de forma verbal sin un contrato de trabajo. Ahora, como no existe el contrato de trabajo, pero sí hay que hacer una prestación esporádica, pues el tiempo que le acabo de mencionar, que son, no sé, 4 semanas, incluso puede ser un mes, ¿ya?, sin contrato de trabajo. Pero ¿cómo generamos un respaldo de la prestación de servicio? A través de las boletas de honorarios, estimado alumno. Las boletas de honorarios también se pueden generar por prestación de servicios de terceros. La prestación de servicio de terceros es el empleo de un servicio de una persona, ya sea por su prestación intelectual o fuerza física, para poder ejecutar alguna clase de actividad laboral. Se puede perfectamente respaldar es el movimiento del trabajador, la actividad propiamente tal, a través de una boleta de honorarios. Se le puede pagar con una boleta de honorarios. Obviamente que eso, de acuerdo a nuestro código tributario, en este caso específicamente en el decreto ley 825, esto amerita una retención. Es decir, si usted en la eventualidad, estimado alumno, va a ejercer una actividad que no le van a hacer un contrato de trabajo, más bien le van a pagar con boleta, que eso es legal, usted tiene que entender que el sueldo que a usted le van a pagar va a recibir un descuento, que no es descuento de FP, no es descuento de leyes sociales, es un descuento aumentado en el artículo 42, numeral 1, ¿ya?, de nuestra ley tributaria, en la cual establece que a usted le van a descontar el 10.75%, 10.75% de retención. ¿Ok? Haciendo un cálculo, por ejemplo, si usted en 30 días le van a pagar con una boleta de honorarios y a usted le dijeron, no sé, 100.000 pesos brutos, usted no va a recibir 100.000 pesos brutos. Usted va a recibir, bajo el concepto del artículo 42, numeral 1,
usted va a recibir 89.250 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué no 100? ¿Por qué 89.250? Porque le tienen que retener por ley el 10.75%. ¿Ok? Ahora, si usted me pregunta si eso los perdió, no los perdió, eso es una retención. Y esa retención usted la recupera en la declaración de renta el próximo año en el mes de abril. Ya, es un pequeño apunte respecto justamente a cómo puedo justificar una relación contractual, con boletas de honorario. Ahora, la extensión de la boleta de honorario, en este caso, no se puede hacer más allá de 3 meses. ¿Ok? Eso es un dato, cuidado. Porque si se extiende más allá de 3 meses con boletas de honorario, se entiende bajo la jurisdicción laboral de que existe un contrato. Y las condiciones contractuales son las que dice el trabajador. Así es, y en observación a esto hay que tener mucho cuidado. Usted, administrador, también ojito a los contadores. Esto no se nos puede pasar. Existe justamente estas relaciones contractuales a través del contrato propiamente tal, contrato de trabajo, y a través de la boleta de prestación de servicios por tercero. ¿Ok? Ya usted sabe algunas pequeñas recomendaciones. Un cálculo que le enseñé. Ahora, como les estaba mencionando, ¿cierto? La información que debe contener el contrato, ¿cierto? Usted puede aquí puede observar un tipo de contrato muy básico, ¿cierto? Debe tener algunas estipulaciones básicas, ¿ya? Todo contrato, ¿cierto? Que recuerde que es un acuerdo consensual, es voluntario, ¿ok? Debe tener una estructura mínima, una estructura base, y que evidentemente la dirección del trabajo es la encargada de velar porque se cumpla. ¿Okay? No se trata aquí de que cualquier persona pueda hacer un contrato de trabajo. Tiene que haber una estructura mínima. Ahora, los contratos de trabajo, ojo, no se hacen entre personas naturales. Ese es otro pequeño datito. Entonces, usted, por ejemplo, que no tiene ninguna actividad lucrativa, me refiero a una actividad comercial de forma independiente, usted no tiene eso. Usted no puede celebrar un contrato de trabajo con otra persona, porque no tiene la relación mínima que existe bajo el concepto de lucro. Los contratos de trabajo se hacen entre personas naturales y personas jurídicas. ¿Ya? Ese es otro dato importante que usted tiene que tomar en cuenta. Entonces, yo les mencionaba, ¿cierto?, que los contratos deben tener ciertas estipulaciones mínimas básicas dentro de lo que es la estructura. Entonces, ¿cuáles son estas estipulaciones mínimas? Estimado alumno, debe tener obviamente una identificación de las partes que están obviamente en acuerdo. Tiene que estar los antecedentes del trabajador y del empleador. Nombre, por ejemplo. ¿Quién es el trabajador? ¿Quién es mi empleador? ¿Quién es el representante de la empresa? Dos cosas aparte, ojo, porque perfectamente en la empresa puede aparecer un nombre ficticio, un nombre de persona jurídica, por dar un nombre, cuarto de limitada o sociedad anónima. Pero debe haber un representante de esta empresa. Entonces, dentro del contrato va a aparecer la empresa titular y su representante. Eso tiene que estar, identificación clarita, con RUN, en el caso del trabajador, y RUT, rol único tributario por parte de la empresa. Lugar de prestación de los servicios. ¿Dónde va a trabajar en este caso el trabajador? ¿En qué ciudad? Dirección completa. Por eso en la primera parte de nuestro contrato de trabajo, ¿ya?, si usted se fija, aparece, ¿cierto?, el nombre del empleador y domicilio, ¿ya? Pero también debe aparecer una fecha. Aquí me quiero detener un poquito con respecto a la fecha. El contrato de trabajo va a tener más de una fecha indicada por escrito. La primera, donde va a decir en Santiago, por ejemplo, va a aparecer el día, mes y año. Esa primera fecha en el encabezado solo le va a indicar a usted el momento en que se redactó el contrato. ¿Ok? Solo la fecha en que se redactó. No es vinculante respecto a cuando usted ingresó como trabajador a prestar servicio. Esa es otra fecha que está aparte, en una cláusula distinta en el contrato de trabajo.
A veces pueden coincidir, raro, pero puede suceder. ¿Ok? Entonces el encabezado solamente es la fecha de redacción del contrato propiamente tal. Ahora, ¿para qué sirve? Porque debemos recordar que los contratos de trabajo tienen una fecha específica que está bajo dictamen de la Dirección del Trabajo respecto a cuando este documento tiene que estar puramente bajo el concepto de derecho. Es decir, debe existir una protocolización ante notario o ante la Dirección del Trabajo en unos plazos que dependen del tipo de contrato que se va a establecer. ¿Estamos claritos? Que pueden ser desde los 5 días hasta los 15 días. Eso va a depender si es un contrato fijo o indefinido. ¿Ya? ¿Estamos claritos? Perfecto. Entonces estábamos hablando un poco de estas cláusulas, ¿cierto? De los contratos individuales, que también son de los contratos, ojo, esto también obedece a la estructura del contrato colectivo. Debemos recordar que el contrato colectivo no es entre un trabajador y solamente un empleador. Es aquí variante, pueden ser muchos trabajadores y un empleador y viceversa. ¿Se entiende la idea? Entonces, la formalidad del contrato propiamente tal es muy recíproca, es similar entre una y otra. Salvo evidentemente que las partes que participan en este caso aumenta drásticamente la redacción. Entonces habíamos dicho, ¿cierto?, que algunas bases estructurales que tiene que tener el contrato era la identificación de las partes, ya la mencionamos el porqué, la fecha de comienzo de relación laboral, y en el caso de que se trate de una relación laboral temporal, la duración previsible de la misma. ¿Cuánto dura el contrato? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? ¿Cuánto? Debemos recordar también que nuestro Código Laboral establece un plazo máximo de duración de los tipos de contratos fijos o predeterminados en el tiempo. No pueden durar más de un año. ¿Ya? Pero si estos se pueden renovar, si esa es su pregunta, por otro plazo fijo más, aparte del año, sí. Hasta... En este caso se pueden renovar 2 veces. La tercera renovación o intento de renovación, automáticamente ese contrato pasa a ser indefinido. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado administrativo de velar, observar, tener el control de los archivos de contratos. ¿Ok? Porque esto hay que avisarlo, hay que considerarlo. Continuamos en el análisis. Hay que indicar el domicilio social de la empresa, parece que ya lo mencioné, sí, el domicilio del empresario y el centro de trabajo, donde se van a prestar los servicios. Ojo, la dirección o domicilio de la empresa no es la misma que la dirección o domicilio donde se van a prestar los servicios. A veces pueden coincidir. ¿Ya? Y esto usualmente va a suceder cuando se prestan servicios de administración o servicios intelectuales, porque la oficina o la corporación está en el mismo edificio. Pero, por ejemplo, si se van a contratar personal para obras menores en construcción, van a aparecer el domicilio de la empresa constructora, que puede estar perfectamente en Providencia, y la obra puede estar en San Bernardo. Entonces van a aparecer 2 direcciones. Entonces la primera dirección es de la casa matriz, dirección tributaria en este caso. Ojo, dirección tributaria de la empresa. Y la otra dirección es donde se van a prestar los servicios del trabajador. Que eso es un domicilio para efectos previsionales. ¿Ya? Eso es muy importante considerarlo porque si hay un término de contrato laboral, por ejemplo, hay que ir a la dirección del trabajo donde se prestan los servicios, no donde está la empresa propiamente tal, la sucursal principal. No. En el ejemplo anterior mencionaba, si la casa matriz de la empresa constructora está en Providencia y el trabajador está prestando servicio en San Bernardo, donde hay que solucionar problemas o controversias laborales, es en la comuna, la dirección en este caso laboral de San Bernardo. Ahí en la inspección de San Bernardo, no en la de Providencia. O sea, es también un dato que usted tiene que manejar. Ahora, deberían aparecer también el monto de remuneración. Ojo, cuando usted redacte este contrato,
lo mínimo que tiene que aparecer, en este caso en el contrato de trabajo, es el ingreso mínimo mensual. Recordemos que el ingreso mínimo mensual sufrió una modificación. Ya no son 301.000 pesos. Son un poquito más de 321. ¿Ya? Ahora, este ingreso mínimo mensual, que es base para la liquidación de sueldo, tiene que aparecer en el contrato. Ahora, también debería indicarse si es que el empleador va a otorgar otros beneficios, también hay que anotarlo, no sé. Por ejemplo, puede ser beneficios de colación, de movilización, de gasto de herramientas, puede ser beneficios de viáticos u otras regalías. ¿Ok? Pero ojo, hay que igual de todas formas hacer un análisis ahí de los tipos de beneficios que en la eventualidad pueda entregar el empleador. ¿Por qué hay que observarlo? ¿Por qué hay que poner atención? Porque estas bonificaciones adicionales al sueldo base mínimo pueden ser imponibles o no imponibles. Y si son imponibles, hay que agregarlo a la base de remuneración del trabajador y por lo tanto procede descuento. ¿Qué descuento? De las obligaciones previsionales, AFP y FONASA, entre otras. ¿Ok? Pero algunas no son base. No son consideradas remuneración con respecto a nuestro código laboral. Entonces no procede a hacer descuento alguno sobre la base. ¿Ya? Entonces hay que poner atención, hay que asesorar. ¿Ya? La duración del contrato también es importante considerarlo, ya lo habíamos mencionado, puede ser fijo, puede ser indefinido, puede ser un contrato por temporada, por obra, entonces también ahí hay que poner un poquito de atención. ¿Ya? Vamos a ir analizando un poco más adelante en nuestras clases seguramente en el momento oportuno cuando debemos poner un poquito de atención. Por lo pronto, fijo e indefinido. ¿Estamos claros? Ok. La jornada de trabajo. Esto también es un punto sumamente importante que tiene que estar estipulado en el contrato. Ya sabemos que actualmente son 45 horas a la semana, repartidas en una jornada de lunes a viernes, que es lo usual, bajo el concepto de contrato mensual. Ahora, la pregunta, ¿yo podría repartir estas 45 horas de lunes a domingo? La verdad es que no. Nuestro código laboral contempla, bajo el concepto de contrato mensual, que tiene que haber un día a la semana de descanso. Usualmente es el día domingo. ¿Qué pasa si por mi actividad comercial involucra trabajo el día domingo? No hay problema, puede trabajar el domingo, pero tiene que reconocer por lo menos un día dentro de la semana para descanso del trabajo. Eso es importante considerarlo. Entonces, la repartición de la cantidad de horas de las 45 a la semana, la norma lo indica de lunes a viernes, pero también puede agregarse el día sábado. Pero evidentemente ahí tiene que usted hacer el cálculo de proporción de los días. Son 9 horas diarias, porque la hora de colación no se considera trabajada y el mínimo establecido son 30 minutos. Eso lo dice nuestro código laboral. ¿Ok? Y bueno, si hay cláusulas aparte que entre el trabajador y el empleador acuerden, ¿cierto? Eso hay que mencionarlo. ¿Ok? Ahora, no hace falta mencionar el bono de gratificación, porque eso es por ley. Por favor, revise el artículo 47 de nuestro código de trabajo. Ahí aparecen las formas, evidentemente, que esta gratificación legal se tienen que pagar. Hay dos modalidades, anual o mensual. La mensual es un anticipo, ojo, atención. Ahí, por favor, asesórense un poquito más. Ya, cuando lleguemos nosotros, en todo caso, a hacer algunos cálculos de liquidaciones, ahí lo vamos a retomar. Bien, también tenemos que recordar que la prestación de servicios, ¿cierto?, es una de causa de análisis de nuestro contrato de trabajo. Aquí se supone que el trabajador está a disposición del empleador. Fuerza intelectual, fuerza física, pero es personal y directa. ¿Cómo es esto? El que me contrata, a él le presto servicio, no a un tercero. A menos, ojo, a menos que la persona a la cual voy a prestar servicio y este empleador asigne también bajo dependencia
a un jefe, a un representante, también, evidentemente, ahí sí yo podría hacer caso como trabajador. Pero eso tiene que estar en el contrato. Entonces, por eso cuando uno redacta un contrato, uno no compra los de estudiantes. Uno tiene que redactar el contrato, tomar el código laboral y asesorarse un poquito, leerlo. Y lo recomendable en este caso es que se indique una cláusula de subordinación respecto a los representantes del empleador. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Ahora, fíjese usted que ya entendemos que lo que significa la prestación personal de servicio. Pero mire, fíjese usted por favor respecto a la subordinación. Hay un poder acá. El poder lo tiene el empleador, evidentemente, porque él es el que, digamos, tiene una necesidad de contratar, de poder suplir una necesidad de producción. Y existen personas que podrían estar dispuestas a poder suplir esa necesidad. ¿Ya? Eso es lo que se denomina obediencia. Entonces, yo voy a prestar mis servicios a mi empleador siempre y cuando, obviamente, acepte ciertas condiciones. Y cuando yo las acepto, dentro de aceptar las condiciones está la obediencia de cumplir lo que dice explícitamente mi contrato de trabajo. ¿Ok? Entonces, ahí el trabajador debe tener cuidado respecto a qué es lo que está firmando, bajo qué condiciones de subordinación. Porque si mi contrato de trabajo dice, tiene explícito, que me voy a dedicar a la sección de tesorería en mi empresa, donde voy a tener que ver los cobros de los clientes, donde voy a tener que el tema de los proveedores, los pagos, los chequecitos, ¿cierto? Las letritas, hacer trámites. Y esa es mi labor y está en mi contrato. Y me pide mi jefe, anda a hacerme un café, eso no está en mi contrato. O sea, lo que yo firmo, lo que yo voy a hacer, clarito. Y eso es lo que voy a hacer. Lo demás no corresponde. ¿Ok? Eso es éticamente reprochable. Y para eso están las leyes, para obedecerlas y poner atención. ¿Ok? Ahora, hablemos un poquito del tema de las remuneraciones. Las remuneraciones, ¿cierto? Es la contraprestación que voy a recibir como trabajador, perdón, por la prestación de mis servicios. Pero las remuneraciones, estimados alumnos, no son todas iguales. El concepto de remuneración está argumentado en nuestro Código Laboral en el artículo 41. ¿Ya? También podemos hablar un poquito del artículo 42, donde ahí se nos habla de los tipos de remuneración. Ya sabemos lo que es remuneración. Hablan de una contraprestación. O sea, yo presto un servicio y me van a pagar por prestar ese servicio, ya sea intelectual o físico. ¿Ok? Ahora, ojo, también se establece que la remuneración, ¿ya?, puede ser en dinero o en especies, pero que tengan valoración de dinero. Por ejemplo, a ver, si mi empleador en un momento XX no tiene, necesita cubrir una plaza por un tiempo determinado, pero no quiere pagar, o no puede pagar en un X momento. Vamos a suponer esto, vamos a ser estrictos, vamos a ser extremos. No tiene el dinero para pagar. Yo puedo hacerme pagar con especies de la empresa. El mismo empleador perfectamente puede atribuirlo. ¿Ya? Ahora, ¿esto puede suceder a todo evento? No, estimado joven, no, estimado alumno. Por eso sirve el contrato. Y el contrato especifica dentro de sus cláusulas cómo es la forma de pago de la remuneración. Si el contrato dice en especies, no le van a pagar nunca con dinero, le van a pagar con especies. Puede ser con una silla, con un termo, con una lavadora. Entonces, por eso hay que fijarse bien. Y la redacción es importante, la observación. Porque usualmente la forma de pago es en pesos de moneda legal vigente. Porque también puede salir en otro tipo de moneda de los años, no sé, los años 50. ¿Te fijas? Entonces, de circulación vigente. Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Okay? Observación joven. Ahora, tipos de remuneración. ¿Por qué es importante saber los tipos de remuneración? Porque la sumatoria de los tipos de remuneración que parten con el sueldo base que dice el Estado, ¿ya?, toda la sumatoria de estas consideraciones de tipos de remuneración nos van a dar un total imponible y a partir de ahí se nos hacen los descuentos.
que aproximadamente el porcentaje es un 13% menos, que van a efectos de salud, FONASA o ISAPRE, la que elijamos, y para nuestra jubilación a través de la AFP, y agreguemos, dependiendo del tipo de contrato, al AFC. ¿Ok? ¿Cuáles son estos tipos de remuneración? Aquí usted lo puede observar. Tenemos los sueldos, los sobresueldos, que el sobresueldo en este caso es lo que usted conoce como jornada extraordinaria, hora extra, que también tiene sus cálculos, ya los vamos a ir viendo. Las comisiones, participaciones, gratificaciones, en fin. ¿Te fijas? Entonces, esto está, estimado joven, está en nuestro código del trabajo. Ahora, las remuneraciones pueden ser de tres tipos: fijas, variables o por comisión. La fija es evidentemente que no sufre ningún tipo de modificación. ¿Ok? Y lo mínimo, como ya había dicho, la remuneración mínima fija es el ingreso mínimo mensual estipulado por ley. Ahora, si hay contratos por día, por ejemplo, porque hay contratos por día, hay que calcular evidentemente la proporción. ¿Cuánto ganaría? Entonces eso le paga. ¿Ya? Pero la base de cálculo siempre es el ingreso mínimo mensual. Y esa es una remuneración fija. Ahora, la variable va a depender de ciertas condiciones contractuales que se puedan establecer en esta relación. ¿Te fijas? Porque si un contrato es de un vendedor, obviamente que yo le voy a pagar una comisión, pero le voy a pagar la comisión cuando él cumpla cierta meta, pero ¿cuánto porcentaje? Eso hay que tenerlo clarito con respecto a las remuneraciones que son variables, los porcentajes, porque dependen usualmente por los volúmenes de ventas. ¿Ya? Y las variables pues, también podrían ser asignadas, por ejemplo, en el caso de las empresas constructoras, por obras menores en construcción, edificaciones, que les pagan a los maestros, en este caso, por cumplir ciertas metas de construcción. ¿Okay? Si terminaron un piso, si terminaron la instalación de todo, en un tiempo X de todo lo que son los pisos flotantes, de hacer los cielos, colocar las puertas, en fin. Eso es variable, son metas, son tratos. ¿Ok? Eso también tiene que estar en el contrato, pues verse establecido. Ahora, ojo, aquí, atención. Vamos a suponer la siguiente situación. Vamos a suponer que en el contrato lo único que se anotó, lo único que está estipulado es que se va a pagar en el concepto de remuneración el ingreso mínimo mensual vigente. Pero en la liquidación de sueldo aparecen más conceptos de remuneración que no están indicados en el contrato. Por ejemplo, la hora extraordinaria. ¿Qué pasa? Si el trabajador, por más de 3 periodos consecutivos, 3 meses me refiero, más de 3 meses, se le sigue pagando horas extraordinarias, quiere decir que esa hora extraordinaria el trabajador no puede llegar y quitarla, la tiene que seguir pagando en forma habitual. ¿Se fija? O sea, es remuneración, es considerado remuneración. Lo mismo sucedería con el concepto de la colación y de la movilización, que de acuerdo a nuestro código laboral no se consideran remuneración. Eso está bien para efectos previsionales. Pero si el empleador le paga a sus trabajadores colación y movilización durante más de 3 periodos consecutivos, esos pasan parte o forman parte de los ingresos del trabajador. Por lo tanto, no los puede quitar. Ojo con ese dato. Ya establecimos, ¿cierto? En este caso, quiénes son los sujetos del contrato. Ya hablamos que el empleador, el trabajador, quiénes son, y eso ya está más claro. No es necesario reactivarlo nuevamente dentro de nuestros conocimientos. Yo creo que quedó muy claro las atribuciones de cada uno. ¿Okay? Ahora, me quiero detener un poquito en las cláusulas contractuales. A veces puede suceder que debido a la naturaleza de los servicios que se van a prestar, el empleador va a tomar ciertas precauciones, como la divulgación de información privada o delicada. Por ejemplo, actualmente usted sabe que hay una cierta contingencia a nivel mundial, ¿cierto? Y hay algunos trabajos dentro del servicio médico en los cuales obliga a la confidencialidad. Es decir, en este caso un doctor no puede publicar a los medios, valga la redundancia, a medios publicitarios, a todo el mundo, que un paciente tiene cierta enfermedad, a menos que obviamente el enfermo lo autorice.
pero eso tiene que estar en el contrato. ¿Te fijas? Es evidente que esto se evitaría si existiera un poquito más de lo que es la ética, pero la ética a veces no funciona mucho, entonces mejor contrato de trabajo, mejor cláusulas de confidencialidad, dependiendo obviamente del origen del trabajo, la prestación del servicio. Eso está en el contrato, usted ya lo sabe, usted lo aprendió, existe. ¿Y qué pasa si no se cumple? Bueno, proceden los despidos. Y muchas veces cuando no se cumplen estas cláusulas de confidencialidad u otras, que ya les voy a mencionar, ¿cierto? Causan justamente el término de la relación laboral sin derecho a indemnización. ¿Ya? Otro ejemplo, quizás usted estaba preguntando, profesor. A ver, supongamos que usted tiene una licencia de conducir profesional. Vamos a suponer que usted puede manejar camiones. Y en el contrato hay una cláusula tácita en la cual se indica que usted no puede llevar a ninguna persona que no sea un compañero de trabajo y que sea efectivamente para lo cual usted fue contratado. O sea, cargar y descargar camiones. Ya. Y lo dice claramente. Pero usted no lo lee. Usted no lee esa parte. Simplemente usted se fijó en lo medular, que cuánto me van a pagar, cuando empiezo a trabajar. Usted se preocupa por la antigüedad laboral, se preocupa del horario, pero nunca se fijó que el contrato viene con 3 hojitas. Y que dentro de esas 3 hojas hay cláusulas tácitas de prohibiciones. ¿Ok? Usted no la leyó. Y usted, por ser buena persona, usted va camino a casa, usted está encargado del camión, lo estaciona en el lugar donde le diga, evidentemente al empleador, ya, y usted, por buena persona, lleva a un transeúnte que necesita ayuda y obviamente usted lo hace. Y se desvía del camión. Eso, si se comprueba evidentemente por parte del empleador, ustedes lo pueden despedir. Sin derecho a ningún reclamo, sin derecho a indemnización alguna. Entonces, por eso mismo, dependiendo del giro de la empresa, de la actividad que desarrolla, el administrativo, quizás con la asesoría de un contador también, pero esto es pleno de administración, ¿cierto? Tiene que asesorarse respecto a qué cláusulas son legales o no, porque también hay cláusulas abusivas. ¿Ok? Que hay que ahí entender un poquito de qué se trata. Ya aquí usted puede, bueno, observar desde el tiempo, hay un ejemplo de una cláusula tácita respecto a ciertas prohibiciones, ¿no? La jornada de trabajo, bueno, ya la mencionamos, ¿cierto? Son 45 horas a la semana, 9 horas diarias, si se trabaja de lunes a viernes, y depende del tipo de contrato, si es mensual, esta es. El día domingo es de descanso. Por lo menos un día a la semana tiene que ser de descanso. Ahora, debemos recordar que dentro de la jornada de trabajo hay un periodo de descanso también, dentro del día, que es el horario de colación. Es un periodo de descanso, que el mínimo son 30 minutos. Pero recuerde que no todas las actividades comerciales tienen derecho a 30 minutos de descanso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el conductor de locomoción colectiva? ¿Qué pasa con el conductor de colectivo o el del taxi que trabaja bajo dependencia de una empresa formal, no independiente? ¿Cuánto tiene que trabajar? Ese conductor, por ejemplo, que trabaja interprovincial, el que nos lleva justamente a la playa, al campo, cuando tenemos unos días libres. De acuerdo a la normativa legal vigente, él tiene que descansar durante 5 horas continuas de trabajo, manejando evidentemente, ¿cierto? Tiene 1 hora de descanso, cada 5 de manejo. Ya, eso está en el Código del Trabajo y es reclamable efectivamente. Y para eso están las autoridades, para poder controlar que efectivamente se están cumpliendo. ¿Ok? Por eso las empresas de transporte tienen que tener inspectores, tienen que tener un reloj controlador, hay una planilla. Por eso también, y dentro de esto está el velocímetro. El velocímetro no tan solo sirve para efectos de controlar, valga la redundancia, la velocidad de trayecto, en este caso del interprovincial. Esa está conectada a una computadora que está en el registro del horario del trabajador, porque bajo cierta cantidad de kilometraje es tanto tiempo que está el conductor manejando. Entonces, cuando eso se desconecta, no funciona, crea muchos problemas, tanto administrativamente para la empresa como laboralmente. Entonces, también hay una labor importante de control y gestión. Ahora,
también puede darse la situación de los que menores de edad quieran trabajar. ¿Pueden trabajar? Sí, estimado alumno, sí pueden trabajar, pero hay ciertas condiciones. Según nuestro código laboral, usualmente los menores de edad no pueden trabajar, salvo que estén autorizados plenamente por sus tutores. Ahora, si la edad de trabajo es entre 12 a 14 años, ojo, son 4 horas diarias, o 24 a la semana. Ahí subiría un poquito si es de entre 15 a 17. Pero siempre y cuando, evidentemente, ojo, esto no menoscabe su situación física, ni psicológica o emocional para este joven, para el menor de edad. Ojo, y si las tiene que permitir estudiar. Profesor, ¿qué pasa si el alumno es menor de 12 años y puede trabajar? No, hay una prohibición absoluta del niño menor de 12 años de trabajar. No puede. ¿Ok? Está prohibido. Que quede claro, por favor, estimado alumno. Ahora, quiero detenerme un poquito que para el caso de los empleadores, para incentivar el contratar gente nueva, porque es evidente que muchos jóvenes, después que salen de sus carreras profesionales, después que salen del liceo, tienen que trabajar o quieren trabajar. El empleador puede recibir un subsidio y el trabajador también, de ser joven. Hay que meterse en la página Sense. Ya es ahí donde usted puede encontrar información al respecto. Tanto el empleador como el trabajador joven pueden recibir un subsidio, estimado joven. Ese subsidio es el empleo joven que se llama. Aquí usted puede encontrar justamente de qué se trata. ¿Ya? Esto está dirigido, tal como dije anteriormente, al empleador y al trabajador. ¿Ya? Ojo, pero hay ciertos requisitos. Hay que tener las cotizaciones al día. Ojo, el empleador tiene ahí una obligación bastante importante: tener las cotizaciones al día. ¿Cuántas cotizaciones al día tendría que tener pagadas? Por lo menos 3. Ojo, 3. ¿Ya? Entonces, este subsidio que lo puede obtener el trabajador, la edad promedio debería ser entre 18 y 25 años. Más que eso, no, se acabó el subsidio. Menos que eso, no se lo paga. Entre 18 y 25. Está clarito, está claro el rango. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el empleador? Recibe, obvio, porque la idea es incentivar al empleador a contratar gente joven para que adquiera experiencia y pueda evidentemente buscar un trabajo que se apegue justamente a sus necesidades o quedarse ahí mismo. Ahora, si el empleador no pagó las cotizaciones previsionales dentro del plazo legal, se pierde el subsidio. Y la pregunta, ¿lo pierde el trabajador? No, no lo pierde. Es el empleador el que pierde. Estimado joven, esta fue la clase, quizás un poquito extendida respecto a lo que es la relación contractual. Me quedaron algunos temas pendientes, pero bueno, es evidente que esto lo tenemos que ir tratando más adelante. Cualquier duda, por favor, escríbanme en mi correo y encantado estaré de poder solucionarlo. ¿Ya? Si necesita más guías de apoyo, si necesita más asesoría, no duden en escribirme, estoy para poder solucionar o ayudarlo, orientarlo en sus dudas. Estimado alumno, este fue el video propiamente tal, nos estaríamos viendo en otra ocasión. Chao, chao.